La noche caía sobre Monteverde como un manto de cenizas. La sala principal de la hacienda se había convertido en un escenario donde cada mirada era un cuchillo y cada palabra, un disparo. Don Manuel, firme como una estatua quebrada por la furia, extendió la mano hacia Gloria con la voz cargada de un filo imposible de ignorar. «Devuélveme el anillo. Ahora». El silencio fue brutal, tan pesado que se podía escuchar el temblor de las respiraciones contenidas. Gloria, en cambio, jugó con la sombra de la mentira como siempre lo había hecho. Con voz dulce, casi inocente, levantó su mano mostrando el resplandor de la joya. «No puedo», se quedó atorado en mi dedo. El murmullo estalló como un trueno contenido. Nadie creía del todo en aquella excusa. Hugo, siempre calculador, emergió con una sonrisa enigmática, revelando un pequeño frasco con una mezcla especial que había preparado en silencio. «Curioso», murmuró con ironía. «Este ungüento puede liberar cualquier anillo, si es que realmente está atrapado». Los ojos de todos se clavaron en Gloria. La presión la envolvía como una soga que se apretaba lentamente. Su máscara, aquella que había sostenido durante años, comenzaba a resquebrajarse. El pulso de la sala se aceleraba al mismo ritmo que su respiración entrecortada. Nadie pestañeaba. Nadie quería perderse el instante en que la farsa pudiera quedar al descubierto. En otro rincón de ese tablero de engaños, Lucas ardía en un tormento distinto. Había abierto su alma a Rosalía, revelándole las dudas que lo carcomían. ¿Era el hijo que esperaba Julieta realmente suyo o todo formaba parte de una cruel manipulación? Sus pensamientos eran como cuchillas que se clavaban en su pecho. La figura de Franco, implacable y amenazante, se interponía siempre entre él y la verdad. Finalmente, la ira lo llevó a encarar a Julieta. Sus palabras fueron flechas envenenadas. «Confiesa de una vez. ¿Ese hijo es mío o es otra de tus mentiras para hundirme?» Julieta, herida en su orgullo, respondió con el fuego de una mujer acorralada. «Ese niño es de Franco, ¿me oyes? De Franco. Jamás cargaría con un hijo tuyo». Cada palabra retumbó en la habitación como martillazos. Lucas quedó devastado, despojado de toda ilusión, roto. Pero la herida, en lugar de apagarlo, encendió en él la obsesión de llegar a la verdad cueste lo que cueste, aunque el camino lo empujara hacia un abismo del que no habría regreso. Mientras tanto, lejos de esa tormenta, Carolina lloraba en silencio, escondida en la penumbra de su habitación. Andrés, testigo de su fragilidad, decidió tenderle un hilo de esperanza. Convenció a Óscar de enfrentar lo que llevaba guardado. El joven, vencido por un impulso irrefrenable, cruzó el umbral de su cuarto. Carolina lo miró apenas unos segundos antes de derrumbarse en sus brazos. El miedo se deshizo, las cadenas invisibles cayeron, y en medio de la sombra brotó una pasión contenida demasiado tiempo. Se besaron con la urgencia de quienes saben que están desafiando al mundo entero, con el ardor de un secreto que cambiaría para siempre sus destinos. Pero cada caricia estaba teñida de un presagio. ¿Podría ese amor prohibido resistir la tormenta que se avecinaba? En paralelo, Franco avanzaba con pasos de hierro hacia la verdad. No ignoraba los rumores, las miradas esquivas, las contradicciones que envolvían a Julieta y a Lucas. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras exigía lo inevitable, una prueba de ADN. Sabía que ese resultado sería una daga definitiva, un arma capaz de destruirlos a todos o de reafirmar su poder sobre ellos. La hacienda de Monteverde se transformaba en un campo de batalla invisible. Cada personaje, atrapado en su propia trampa, sentía que el tiempo se reducía a segundos, que la revelación estaba más cerca que nunca. Gloria, sudorosa y temblorosa, se debatía entre mantener la mentira o rendirse ante la evidencia que Hugo estaba a punto de imponer. Lucas, consumido por la duda, tomaba una decisión irreversible. No cargaría jamás con un hijo que no fuera suyo, y menos aún si eso significaba perder a Lucía, el amor verdadero que, aunque distante, aún brillaba en su memoria como un faro. «No me manipularás más, Julieta», susurró con frialdad. «No pienso vivir una vida atado a una mentira». Sus palabras fueron cuchillos que atravesaron el orgullo de Julieta, dejándola atrapada entre el dolor y la necesidad desesperada de demostrar que no mentía. La tensión alcanzaba su clímax. El aire en Monteverde estaba cargado de polvo y secretos, como si cada rincón de la hacienda aguardara el estallido final. Los pasos de los criados se escuchaban apresurados,
las velas titilaban como si también temieran la inminente verdad. En cuestión de horas, la vida de todos daría un giro irreversible. El anillo de Gloria, la pasión prohibida de Carolina y Oscar, la duda de Lucas, la furia de Franco, y el orgullo de Julieta se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Monteverde no volvería a ser la misma. La pregunta suspendida en el aire era un eco que nadie podía callar. ¿Quién caerá primero cuando la verdad salga a la luz? El sol castigaba sin piedad, pero no era el calor lo que quemaba la piel de los rivales, eran las miradas calculadoras, los planes ocultos que se tejían en silencio, los secretos que aguardaban el momento justo para destruir al enemigo. En medio de esa lucha despiadada, los nombres de Franco, Julieta, Eva, Lucía y Oscar resonaban no solo en el polvo de la arena, sino también en las entrañas de Monteverde, el pueblo donde cada verdad se deformaba en rumor, y cada rumor se transformaba en daga. Franco avanzaba con el pecho tenso, con el peso del resultado de aquel ADN que le había abierto los ojos. Ya no era el prisionero de las artimañas de Julieta. Ya no cargaba con la duda lacerante de ser padre de un hijo que no era suyo. La revelación había sido como una cuchillada, pero también como un despertar. Sin embargo, el desafío no daba tregua, el juego continuaba, y Julieta no era de las que se rendían sin antes convertir el campo en un pantano de mentiras. Ella, con el rostro aún marcado por la humillación de haber sido desenmascarada, no estaba dispuesta a aceptar su derrota. Tenía un último as bajo la manga, hacer de su caída un espectáculo que arrastrara a todos consigo. Sonreía con el filo de quien aún conserva veneno en la lengua. Sus aliados en la competencia, aquellos que ella había seducido con promesas, favores y amenazas, se mantenían expectantes, sabiendo que la mujer era capaz de cualquier cosa. Fue entonces cuando la arena vibró bajo un golpe inesperado, la llegada de Carlos. Nadie lo esperaba, nadie lo había invitado, pero ahí estaba, irrumpiendo como un fantasma que cargaba la verdad como arma. Señaló a Carolina con una furia que heló el aire, acusándola de ser impostora, de haberse escondido bajo un hábito de monja para escapar de la justicia. El rugido de su voz descolocó incluso a Oscar, que sintió el corazón desbocado, incapaz de comprender que parte de la historia había sido real y que parte un disfraz. Carolina, atrapada, se estremeció. El sudor corría por su espalda como ríos helados, y la competencia, que hasta ese instante se libraba con astucias, adquirió el tinte de un juicio implacable. El desafío del siglo dejaba de ser un simple juego, se convertía en una arena donde las máscaras caían y la verdad se afilaba como cuchillo. Eva, mientras tanto, no apartaba la mirada de Julieta. Sabía que aquella mujer, herida en su orgullo, podía lanzar una última trampa, un golpe mortal en el momento de mayor descuido. Por eso, mientras Franco buscaba un respiro en los ojos de Lucía, Eva seguía escarbando, removiendo las brasas del pasado de todos los jugadores, convencida de que aún había secretos no revelados que podían cambiar el rumbo de la historia. Y no se equivocaba. Las pruebas del ADN habían dejado claro que el hijo no era de Franco, pero había otro detalle oculto: el hombre que de verdad podía ser el padre estaba más cerca de Monteverde de lo que nadie sospechaba. Un rival disfrazado, un jugador silencioso en el desafío, que había entrado con el rostro endurecido y la mirada fija en Julieta. Él no solo jugaba por la gloria ni por la victoria en la arena, jugaba por venganza. En el centro del campo, los participantes se alinearon para la siguiente prueba. El suelo ardía bajo sus pies, el aire se tornaba irrespirable, y el sonido de los tambores marcaba el ritmo como si fueran los latidos de un corazón colectivo a punto de estallar. El desafío consistía en resistir el peso de enormes columnas de piedra mientras el sol se hundía a cuchilladas sobre sus espaldas. La fuerza importaba, pero más importaba la estrategia, cómo engañar al enemigo, cómo obligarlo a rendirse antes de tiempo. Franco cerró los ojos un instante y recordó el rostro de Julieta desmoronándose, la vergüenza que la había devorado frente a todos. Esa imagen le daba fuerzas, como si el peso de la piedra fuera menor que el peso de los años vividos bajo el yugo de sus mentiras. Julieta, en cambio, apretaba los dientes, no porque quisiera ganar, sino porque necesitaba un respiro, una victoria mínima que la salvara del olvido. Sabía que todos la miraban con desprecio, pero también sabía que el desprecio podía convertirse en miedo si lograba un solo golpe maestro. La tensión aumentaba. Cada músculo temblaba, cada mirada buscaba la grieta del contrario. En los márgenes, Eva descubrió un intercambio de señales. Julieta y un hombre encapuchado, un rival en apariencia secundario, compartían un gesto apenas perceptible. Un pacto secreto en plena competencia.
Y allí, como un relámpago, comprendió, aquel hombre era el expareja de Julieta, el verdadero padre del hijo que llevaba en su vientre. El aire se cortó. El destino volvía a arremeter con brutalidad. El secreto, tarde o temprano, se abriría paso como una lanza atravesando la arena. Y Eva sabía que debía decidir si revelarlo en ese mismo instante, ante todos, o guardarlo como arma para un momento más decisivo. El desafío continuó, las piedras crujían sobre los hombros de los competidores, el sudor caía en gotas que parecían mezclarse con la sangre invisible de las traiciones. Algunos caían al suelo exhaustos, otros resistían con el alma desgarrada. Y en el centro, Franco y Julieta permanecían firmes, como dos bestias heridas que aún tenían cuentas pendientes. El público contenía la respiración. El desafío del siglo no era solo una prueba de resistencia física, era el reflejo de las pasiones desatadas en Monteverde. El polvo, los secretos, los planes ocultos, todo convergía en ese instante. El tambor sonó una vez más, y la pregunta quedó flotando como un eco imposible de callar. ¿Será este el fin del imperio de Julieta, o aún le queda veneno para cambiar el rumbo del juego? Se había transformado en un campo de batalla emocional donde cada movimiento, cada mirada, era un puñal disfrazado de gesto inocente. La arena no solo raspaba las rodillas de los competidores, quemaba sus almas. Carlos, el bigotudo calculador, avanzaba con paso firme entre la multitud. Sus botas dejaban huellas hondas en la arena, como si cada pisada fuera una declaración de poder. Había esperado ese momento, el de humillar a su mujer frente a todos, y en especial frente a Óscar. Su sonrisa torcida reflejaba soberbia, y su voz, cargada de veneno, se alzó como un látigo que buscaba doblegar la dignidad ajena. ¿Qué haces aquí fingiendo valentía, si ni siquiera pudiste mantener tu casa en orden? Escupió con un tono burlón. El aire se tensó. La multitud, expectante, contuvo la respiración. Angelina, con el rostro endurecido por el dolor, sintió que su corazón se partía y al mismo tiempo se inflamaba de rabia. Había soportado mucho, pero la humillación pública era la gota que rebalsaba el vaso. Y como pólvora encendida, su furia estalló. «Basta, Carlos», gritó, con los ojos enrojecidos. «Tu juego se terminó. Ya no podrás esconder tus engaños. Todos aquí saben quién eres, un cobarde que se oculta tras un bigote grasiento y unas palabras vacías». El murmullo de la gente se convirtió en rugido. Carlos intentó imponerse, pero Óscar dio un paso al frente, como un toro dispuesto a embestir. Sus ojos eran fuego contenido, y su cuerpo, un muro dispuesto a no dejar pasar la afrenta. «Ni un insulto más», le advirtió, con voz grave. La tensión era insoportable. Las miradas chocaban como espadas. Y en ese instante, el desafío del siglo dejó de ser una competencia física para convertirse en un duelo de voluntades, donde la dignidad estaba en juego. Carlos, por primera vez, sintió que la arena bajo sus pies ya no le pertenecía. Pero Monteverde no descansaba en una sola disputa. Mientras en la arena se desataban los rugidos del orgullo, en las sombras del pueblo ardían otras hogueras. Franco, cegado por la ira, había perdido el control. Sus puños se estrellaban contra Lucas en una pelea que parecía no tener fin. Cada golpe llevaba la carga de un amor traicionado, de la herida abierta que Julieta había dejado. El polvo se mezclaba con la sangre, y los espectadores, en vez de separar, observaban como si asistieran a un espectáculo inevitable. «Basta, Franco», gritó Julieta, intentando detenerlo, pero su voz se quebraba, llena de miedo a ser desenmascarada. Ella sabía que su castillo de mentiras se tambaleaba. La verdad era un cuchillo que pendía sobre su cuello, y el tiempo se agotaba. Cada golpe que Franco daba a Lucas era también un golpe contra su propio engaño, contra la telaraña que había tejido y que pronto quedaría al descubierto. En otro rincón de Monteverde, Lucía intentaba hallar un respiro en los brazos de Diego. Sus labios se buscaban con desesperación, como si en ese roce pudieran borrar el pasado. Pero la sombra de su antiguo amor regresaba, cruel y persistente, recordándole que el corazón no se deja domesticar tan fácilmente. La arena del desafío se pegaba a su piel, recordándole que nada era limpio, que toda caricia estaba manchada por la duda. Mientras tanto, Óscar, aunque había protegido a Angelina, seguía atrapado en sus propios dilemas. Carolina era su tentación y su condena. Se resistía, pero al final,
la pasión los arrastraba como una tormenta imposible de detener. Entre besos y reproches, hallaban un refugio frágil, un descanso efímero antes de que la realidad volviera a golpearlos con más fuerza. En medio de esa red de pasiones, la abogada avanzaba silenciosa, como una cazadora paciente. Sus papeles y pruebas eran las armas con las que desnudaba a Carlos frente a la justicia. Descubrió cómo había robado, cómo había jugado con la gente de Monteverde como si fueran piezas en un tablero. Pero cuando creyó tenerlo atrapado, él ya había huido. Su sombra se extendía más allá del océano, rumbo a África, dejando atrás ruinas que otros tendrían que levantar. Angelina, al enterarse de la fuga, sintió que el aire le faltaba. La rabia y la vergüenza se mezclaban en un torbellino que la consumía. No había peor traición que la que llega en público, cuando las miradas ajenas son testigos del derrumbe íntimo. Y allí estaba ella, expuesta, desnuda de orgullo frente a Monteverde. Néstor, en un acto inesperado, anunció su deseo de casarse con Eva en la iglesia. El pueblo entero se dividió, unos lo veían como un acto de amor verdadero, otros como una provocación insensata. El regreso del exmarido de Eva, dispuesto a quedarse y tomar las riendas de la escuela, agitó aún más las aguas. El pueblo hervía, y cada decisión parecía un desafío más dentro del gran juego que consumía a todos. Rosalía, incapaz de resistirse a sus impulsos, volvió a buscar consuelo en brazos prohibidos. Parecía marcada por la traición, atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Y cada vez que creía hallarse, se perdía más. El desafío del siglo no era solo sudor, fuerza y estrategia. Era un espejo cruel que reflejaba lo más oscuro de cada uno. Las alianzas se deshacían como castillos de arena, los celos se encendían como brasas al viento y el odio corroía lo que alguna vez fue confianza. Monteverde ardía, y el futuro pendía de un hilo fino como el polvo que se alzaba en el aire. El próximo movimiento podía ser la gloria o la caída definitiva. Porque en el desafío del siglo, una sola palabra, un gesto mal calculado, podía convertirse en la última estocada.